Muchachos, nos fuimos. Vamos a comenzar con el micrófono, ¿vale? Muchos llegan y me dicen, profe, pero es que el micrófono, el Electret, se puede simular. ¿Cómo se simula? Entonces partan del hecho, ¿listo? Que una pregunta de esa no es válida, ¿vale? Y entonces, ¿qué no es válido? Pueden grabar, ninguno de esos es, entonces, ¿sí ven? El caso es que todo dispositivo en electrónica se puede simular. Entonces, la pregunta no es, ¿se puede simular tal sensor? No. ¿Cómo se puede simular el sensor? Que es completamente diferente. En LT Spice, ustedes, yo vuelvo y les insisto, ¿por qué me gusta a mí muchísimo el LT Spice? Porque hay una comunidad muy grande detrás de él. Muy grande. ¿Por qué hay una comunidad muy grande apoyando a LT Spice? Porque es free, porque es libre, porque no vale un peso. Y es exactamente lo mismo, si ustedes saben trabajar en Linux, lo que hay detrás de Linux. Detrás de Linux, ¿qué hay? Cualquier cantidad de hackers trabajando. Y cuando ustedes comienzan a trabajar en Linux y se meten en Linux, ¿por qué les digo en Linux? Pues porque algunos programas en electrónica, algunos profesores se meten a trabajar en Linux, pero ustedes instalan sus máquinas virtuales sobre Windows, y ahí es donde yo les digo, debería ser al revés, tener Linux y montar máquinas virtuales que corran Windows. No le dirías a... ¿Por qué? Porque es simplemente por seguridad, ¿vale? Windows es lo más inseguro que existe. Linux, pues también tiene sus inseguridades, pero en Windows ustedes lo primero que tienen que instalarle que es un antivirus, ¿sí? Pero en Linux, no. En Mac, no. Eso nos está diciendo algo, ¿vale? Que hay comunidades detrás que revientan los sistemas operativos y en vez de, porque todos los sistemas operativos son vulnerables, Linux todo, pero lo que hacen es convertirlos más fuertes. ¿Quiénes? Los mismos hackers, las mismas inseguridades, todo. Es muy bacano cuando uno está trabajando, por ejemplo, en Linux. Yo soy usuario de Linux desde casi el 2003. Entonces, es muy bacano cuando uno dice, uy, no es que yo necesito hacer tal cosa, pero el programa lo tenía en Windows. Y uno simplemente se mete a Google y pregunta, ¿qué programa en Linux hace lo mismo que este? Tómelo. ¿Sí? Eso se llama comunidad. Y eso en Linux se llaman los how-to o las wiki. Y esas wiki, ¿quiénes las desarrollan? Las mismas comunidades. ¿Vale? Todo eso, ¿por qué se los tengo que decir? Pues porque LT Spice tiene su propia wiki. Tiene cualquier cantidad de rusos, cualquier cantidad de alemanes, cualquier cantidad de ingleses, de americanos y de chinos desarrollando cosas debajo de el LT Spice. Y no solamente el LT Spice, de INA, de GNU-CAM, de muchos que son completamente gratuitos, que corren en Spice. Y todo lo simulan, todo lo que hay en la electrónica, todo se puede analizar.
Entonces es muy bacano eso. Porque a veces uno se encuentra con circuitos. Esos dos circuitos que están ahí no son míos. ¿Vale? Esos los bajé de la wiki. Y simplemente uno les pregunta. Lo pueden preguntar. Si lo preguntan en español no van a encontrar nada. Si lo preguntan en inglés, how to simulate electric in electric spice. Pum, 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 pum. Y les salen los circuitos. ¿Sí? No les va a salir un dibujito que les muestre a ustedes el Electrek. ¿Por qué? Porque es que a ustedes les enseñan a ver desde Proteus. Y lamentablemente en Proteus está el dibujito. Y ustedes esperan el dibujito. En la electrónica, si ustedes van a simular, deben irse a circuitos eléctricos, bobinas, condensadores, resistencias, semiconductores. ¿Vale? Y lo principal, las fuentes. Y hay que entender cómo se simulan las voces. Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso que está ahí, ¿qué es? La representación de los circuitos para el spice, perdón, para el electric. Y alguien se puso a hacer la experimentación para encontrar valores cercanos para tener a la salida voltajes muy parecidos a lo que haría el electric. Entonces, ¿yo puedo empaquetar eso y decir que ese es el Electrek? Sí. ¿Y cómo lo empaqueto? Pues ustedes ya, yo les he dicho, entonces simplemente ustedes ya empaquetan y, venga, es Electrek. Entonces yo le estoy colocando esto, le estoy colocando esto y lo simulan y ya está. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? Pues entender esa joda. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Vale? ¿Y por qué hay dos? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Un transistor. ¿Listo? Porque esa fuente está aquí. ¿Vale? ¿Y qué hace esta fuente? Pues muchachos, este circuito que está dibujado de esa forma, pues ahorita yo le cambio el esquema. Entonces, aquí, ¿dónde está el Electrek? El Electrek, esa es la salida del Electrek. Esta es la salida del Electrek. Pues los dos cablecitos que uno le ve, el blanco y el negro, o el rojo y el negro, que ustedes llegan y lo conectan, o simplemente las dos patitas. ¿De acuerdo? Porque algunos me preguntaban, ¿cuál es el positivo? Y ustedes se dan cuenta aquí, hay uno que se conecta a tierra, y el otro pues sería el positivo. Pues madre, ¿qué pasa si lo volteo? Pues nada, la señal se le voltea. ¿Y a ustedes les ha importado que la voz se le voltee? ¿En señal eléctrica? No. Entonces, positivo y negativo puede ser cualquiera. Y ya está. Ahora, ¿qué tiene este? Este está siendo alimentado por 8 voltios. Esta es la fuente de alimentación. Ese Electrek no funciona sin alimentación. ¿Vale? Y ustedes, yo he visto circuitos con pila cuadrada, ¿sí o no? Varios están trabajando con pila cuadrada, 9 voltios. Primera recomendación para todos: si van a seguir probando con pila cuadrada, asegúrense que esté cargada o que esté nueva. ¿Por qué? Porque si le han dado palo, el comportamiento les va a cambiar y las medidas les va a cambiar. Entonces, simplemente recomendación, muchachos, aquí el corazón, tienen unas iguales fuentes que les dan lo que... y siguen trabajando con pila cuadrada. ¿Sí? Ayúdense. Ayúdense. Porque ustedes van a tener que medir. ¿Vale? Y así se olvidan de la berraca pila cuadrada, si se la cargaron o no la cargaron, en fin. Simplemente ponen la señal. 9 voltios, 12 voltios, 5 voltios, 6 voltios, pues cada quien le puede colocar el voltaje que
quiera a la señal. Y ya está. ¿Vale? ¿Qué es esa resistencia? ¿Qué son esas resistencias? Son las resistencias que esa persona, ¿cierto?, que se llama Bordodinov, porque el que hizo estos circuitos se llama Bordodinov, pues simplemente detrás de fue la mejor caracterización que él hizo. ¿Sí? Suena bonito, caracterización. Pero en realidad, pues simplemente son resistencias en las cuales uno comienza ahí sí, a machetazo, a tratar de cuadrar lo que está saliendo a uno experimentalmente. Porque muchas veces eso se hace. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta qué es lo que hay aquí, porque vamos a analizar bien los circuitos. Porque vamos a analizar bien los circuitos. Miren, la fuente está acá, aquí hay una resistencia, aquí hay un condensador que ahora lo vamos a analizar. Entre este punto y este punto, estas dos resistencias, ¿qué es lo que les está haciendo a ustedes? Divisor de voltaje. Y ya. Y si uno comienza a ajustar el valor de estas resistencias, porque miren que son diferentes aquí y acá, pues ¿qué es lo que va a pasar al voltaje de salida? Pues está, me está dando 100 milivoltios, entonces venga, pongámosle esta resistencia para que me dé 100 milivoltios en la simulación, y ya está. ¿Sí? Entonces el secreto, ¿dónde está para simular un sensor? En saber cómo se comporta la señal, la variable física que estoy captando, para colocarlo, ¿cierto?, y poderlo simular. Entonces aquí, esta fuente no se dejen engañar acá, solamente AC1. ¿Qué significa AC1? Pues que le están haciendo un análisis en frecuencia, y esta fuente en frecuencia va a valer 1. Pero aquí debajo está seno, hay una onda senoidal. Cuando se simula en tiempo, va a ser seno, la señal va a pasar desde 0, el valor pico va a ser 0.1 y va a tener de frecuencia 1000 Hz. ¿Ya? Profe, pero ¿por qué le puso 1000 Hz? Un campo. Primero, es un micrófono. Las señales audibles, ¿entre qué frecuencia y frecuencia están? Pues entre más o menos 10 Hz audibles, ¿no? Entre 10 Hz, y si somos muy buenos en el oído, alcanzamos a escuchar más o menos señales hasta 18 y 19 kHz, no más. Entonces aquí no le podemos colocar un mega, porque está por fuera de la variable física que estoy analizando. ¿De acuerdo? Entonces simplemente esta persona aquí le pone una señal seno y comienza a analizar la salida. ¿Cuánto le da? Los que hayan medido la señal del Electrek simplemente antes del condensador que le han puesto casi todos, ¿cuánto más o menos les da? ¿Sí? Nadie la ha medido. Bueno, si ven, muchachos, yo les voy a comenzar a preguntar todo eso. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? Tienen que medir. Porque, es que se me prende el bombillito. ¿Listos? Y entonces, en ese orden de ideas, a todos más o menos les tienen que dar valores entre 20 milis, si acaso 20, 250 milis. No les da más alto. ¿Listo? Eso es lo que da el Electrek. Ahora vamos a mirar acá. Este es una simulación estándar del Electrek. Ahora, si todos tenemos un Electrek, el Electrek tiene internamente un transistor JFET. Todos los de Electrek. Y este sería mucho más real. ¿Vale? Y entonces el JFET, ¿para qué o por qué mejora este circuito? Pues muchachos, porque aquí él va a captar el ruido. ¿Y qué corriente entra al JFET? Ninguna. Nada. Entonces el JFET, que aquí está configurado como un amplificador, ¿qué les va a amplificar? Pues lo que escuchan. Yo le dije que trabaja en la seche. Necesito, toca más tarde. ¿Listo?
Sí, profesor, más tarde. Entonces, aquí vamos a tener la fuente, y la fuente, a través de este transistor, estamos simulando la misma característica. Mire que la función seno aquí es diferente, pero podemos colocar la misma. Ahorita lo vamos a simular. Y entonces, ¿qué va a hacer? El transistor se asegura que solamente amplifique la señal de voltaje. Pero si aquí hay ruido, entonces ¿qué va a amplificar? También el ruido. ¿Listo? Entonces ya internamente el electrón está polarizado. Ya está polarizado para que simule. ¿Listos? Lo que nosotros necesitamos. Esto es el electrón. Yo ahorita, entonces, para dañarles la cabeza, hago lo mismo pero con otra cosa. Hago otro truco. ¿Listo? Para mostrarles cómo a mí me gusta hacer una simulación de un electrónica. ¿Listo? Pero antes de poder hacer eso, vamos a hacer una simulación para entender qué carajos está haciendo ese condensador ahí. ¿Sí? Porque muchos de ustedes se han dado cuenta en los circuitos en donde se bajan de internet, los ponen, pues uno tiene el elemento, uno pone, aquí sale el electrés, hace una resistencia, la resistencia que por lo general le colocan al electrés ustedes es de 10K, algunos le ponen de 100K, otros le ponen de 50, en fin, vamos a ver a qué carajo sirve esa resistencia ahí. Si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿vale? Si ustedes le colocan esa resistencia que va a los terminales del electrés, que va a ser este punto y este, o este, ahora vamos a ver cuáles son. ¿Listos? Pues esta va a ser la resistencia, porque aquí va la fuente. ¿Sí? Sino que ustedes no lo ven aquí, porque aquí a ustedes no les gusta ver un hijo de madre plano. A ustedes les gusta ver el protoboard y contar huequitos. ¿Listo? Por eso yo les insisto a ustedes, cuando ustedes me van a preguntar, ver planos, ver los circuitos. ¿Listo? Y siempre ténganlos a mano. Ahora entonces vamos a jugar con eso. Pero por ahora quiero que retomemos algo que vimos en las primeras clases cuando comenzamos el semestre, que era saber a qué carajos es este condensador. Porque después del electré con la resistencia, ¿qué viene aquí? Un condensador. Y después ustedes le colocan esa señal a un amplificador, que puede ser amplificador con transistores o a un amplificador operacional. Y después ustedes se lo ponen ¿a quién? Al filtro que tienen que poner. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué carajos es el condensador? Y de aquí para adelante, cuando vean ese condensador, ¿qué carajos está haciendo? ¿Listos? Entonces, para eso vamos a hacer una simple simulación. ¿Dónde está? Filtros. Aquí está. Por trabajar con Pablo. Vamos a ver este circuito. Y vamos a ver este circuito. ¿Listo? Entonces, muchachos, me voy a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues tener un condensador aquí y una resistencia. Y aquí tener un condensador y una resistencia. ¿Sí? Ahora, por Dios santísimo, no me vayan a preguntar en algún momento, profe, pero es que yo no tengo esa resistencia aquí. Muchachos, no importa lo que haya de aquí para allá, todo en el mundo en donde ustedes están estudiando se va a comportar como una impedancia. Todo. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes colocan aquí un amplificador inversor, la señal por donde va a entrar, ustedes miden la impedancia, van a tener una magnitud y un ángulo. Todo va a tener fasores, magnitudes y ángulos, resistencias, condensadores, de ahí para allá, todo.
Y si lo medimos de este punto, pues obviamente va a tener una impedancia. Entonces esta resistencia lo único que está haciendo es caracterizar esa impedancia. No es más. ¿Vale? Lo mismo va a pasar acá, sino que aquí la impedancia está en serie y aquí está en paralelo. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Es el condensador. Miren que el condensador aquí está vulgarmente acostadito. Y aquí está paradito. ¿Ya? Cuando ustedes lo vean de pie, cuando ustedes lo vean acostado, eso algo va a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simulemos el de arriba. ¿Listo? ¿Y qué es lo que me interesa analizar de este transistor? Es el voltaje de salida. ¿Listo? Estoy haciendo análisis en frecuencia, muchachos. Ahí solamente estoy haciendo análisis en frecuencia y voy a cargar el voltaje de salida. ¿Listos? Y como les dije, yo no tengo configurado para que no me muestre la fase. Esto puede ser automático, pero pues yo no lo tengo analizado así. ¿Listos? Y nos dio esa función de transferencia en frecuencia. ¿Qué significa? Que a una frecuencia alta, ¿cuánto es la magnitud? 0. Y a frecuencias bajas, la magnitud es 10 voltios. Ay, venga, ¿y 10 voltios quién es? 10 voltios. La magnitud de la señal de entrada. ¿Listo? ¿Qué significa? Que eso es un filtro pasa bajos. ¿Por qué pasa bajos? Porque me está dejando pasar las frecuencias bajas. ¿Listo, muchachos? Cuando ustedes encuentren un hijo de madre condensador, ¿cómo? Parado, dentro de un circuito, ¿qué es lo que está haciendo ese condensador? Aparte de otras cosas, convertirse los condensadores, no importa cuál sea, que electrolítico, que de cerámica, que de tantalio, que de lentejitas, que de es un condensador. El condensador se va a comportar como que como un filtro pasabajos. Pasabajos significa que va a estar filtrando las frecuencias altas. De ahí para allá no deja pasar frecuencias altas. ¿Listo? Si simulamos este otro, pues tiene que ser el contrario. Y hacemos lo mismo. Y pues tenemos filtros más altos. Ya las frecuencias bajas me las están filtrando y las frecuencias altas me las deja pasar. ¿Listo? Ya ustedes saben que la suma entre un filtro pasabajos y pasaltos me da un pasabanda. Pero en la electrónica ustedes siempre les van a preguntar de aquí para adelante, ese condensador, ¿qué es lo que está haciendo? Filtrando. Y lo que ustedes deben saber es que cuando está acostado es un filtro pasaltos, cuando está parado es un filtro pasabajos. No importa que tengan conectado, muchachos, es que no. ¿Listo? Simplemente así van a estar. Filtro pasa abajo, filtro pasa alto. ¿Vale? Ya está. No se les olvide. ¿Por qué no se les debe olvidar, muchachos? Porque lo que vamos a estar haciendo ahorita es eso. Y entonces aquí la pregunta es: ¿tipo de madre condensador qué es? ¿Un filtro qué? Un pasa altos. Y entonces uno dice: profe, pero ¿para qué carajos el Electret tiene ese filtro pasa altos? ¿Qué? ¿Cuál es la función de ese? ¿Por qué se está modelando el Electret con ese filtro? ¿Señor? No, es que no importa el sonido. El sonido es la suma de un montón de señales y principalmente el sonido que tiene. Ruido. Y el ruido tiene una característica que es frecuencia alta. Profe, ¿no deberíamos filtrar el ruido?
¿El Electrek lo hace? No. Si yo estoy simulando el Electrek, yo tengo que dejar pasar ese ruido porque estoy simulando el comportamiento del dispositivo. Es eso. Aquí yo no estoy filtrando para quitar la señal. Yo estoy filtrando para permitir que esto se comporte como el Electrek, que es diferente. ¿Listo? Entonces vamos a simular los dos circuitos. Aquí está la simulación del primero y aquí está la simulación del segundo. ¿Listo? Y entonces automáticamente abajo me está calculando sobre este punto 5.21 voltios. ¿Sí? Y entonces ahí es donde uno dice, mierda, ¿yo puedo medir ese voltaje en el Electrek? No, porque eso es interno. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve este voltaje? Pues es que este voltaje es en la polarización de ¿quién? El transistor. Porque técnicamente tiene la fuente, la resistencia del drain del transistor y el transistor. Ya está. Ese es el voltaje del drain. ¿Vale? Que aquí arriba, pues obviamente no está. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿por qué los valores de resistencia aquí son diferentes y todo el cuento? Para que ese voltaje sea muy parecido a este. Se supone que están modelando el mismo dispositivo, ¿no? Entonces, el uno o el otro sirve para simular el Electrek, sí. Pero la real es más este. ¿Por qué? Porque tiene el transistor. Ahora, ¿qué voy a ver? El voltaje de salida. Pero en las dos señales voy a cargar primero B1 para ver la señal de entrada. ¿Dónde estás? Nada. Veamos voltaje de salida. Vamos a poner a mirar. Atrás, ¿sí? Y el voltaje de salida. ¿Listos? Muchachos, les hago una pregunta. ¿Vale? Miren las dos señales. ¿Son iguales? No. ¿Qué les está viendo a ustedes de diferente? Así, a ojo. Están desfasadas. ¿Ah? Una está invertida con respecto a la otra. ¿Listo? Está invertida. ¿Vale? ¿Y cuál está invertida? La de abajo. ¿Y por qué? Porque, muchachos, si ustedes tienen un BJT, es que como no nos alcanzó el tiempo, muchachos, para trabajar las aplicaciones de los transistores, pero si ustedes en amplificadores operacionales, si ustedes configuran un amplificador inversor o no inversor, uno de los dos va a desfasar la señal, ¿cierto? 180 grados. ¿Invierte la señal o no la invierte? ¿De acuerdo? ¿Eso se puede hacer con transistores? Sí. Si ustedes tienen un FET o si tienen un BJT, si sacan la señal de salida desde el drain en un FET, en este caso estamos sacando desde el drain del transistor la señal, si la sacan desde el drain o desde el colector, la señal está invertida. Se invierte. Y tienen un amplificador inversor. Pero si la señal la sacan desde el source o desde el emisor, la señal no se invierte y tienen un no inversor. ¿Listo? Eso en amplificación es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de ahí comenzamos a trabajar, por ejemplo, el emisor común, colector común, base común, que son las topologías básicas del transistor BJT, o podemos estar trabajando el drain común, el source común o el gate común, que son las topologías básicas en el FET. ¿Vale? Pero por ahora, simple. Aquí como no está el transistor, pues esta es la señal sin invertir. Aquí está invertida. Porque la estamos sacando desde dónde? Desde el drain. No es más. ¿Vale?
¿Y eso qué quiere decir? Que como yo tengo que sacar el electrete y la señal se me está invirtiendo, ¿qué debería poner aquí? No inversor o un inversor. Entonces, ustedes le ponen un amplificador para aumentar, pero debería ser inversor, para que no vuelva a invertir. Menos por menos, da más. ¿Listo? Ahora, aquí, si ustedes se dan cuenta, esta señal está dando 2.5 milivoltios aproximados, pico a pico. ¿Listo? Y aquí nos está dando 80 menos 80, pico a pico. ¿Listo? Eso, ¿dónde? Aquí. Quiero traerme esta señal de acá. Quiero traerme esta señal de acá, porque la quiero ver. ¿Vale? Antes del condensador. Pues para saber qué es lo que está haciendo. ¿Listo? El condensador. Para mostrarles qué es lo que hace ese condensador. Entonces, me voy acá. Y ahí está la señal. Y me voy acá. Y aquí está la señal. ¿Listo? Y entonces, ustedes se dan cuenta ahí. ¿Es la misma o no es la misma? ¿Es la misma o no es la misma? Esa tiene más voltaje. No, por eso. ¿Es la misma o no es la misma? No es la misma. ¿Vale? Y ustedes me van a preguntar qué es lo que está pasando ahí. Y es el tema de trabajar las aplicaciones de los transistores. ¿Para qué carajo yo los rodea con los puntos de operación? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, por lo menos en esta señal, ¿cierto? Los que alcancen a ver, más o menos la anterior estaba en cuánto? 2.5 y 2.5, estaba ligeramente corridita, ¿de acuerdo? Pero pasaba por cero. ¿Esa pasa por cero? No, está pasando por un nivel de voltaje que puede ser 5.33. Y en 5.33 se está montando la señal aquí. La de abajo, pues está pasando lo mismo. Se está montando sobre 5.2 aproximadamente ahí. Y está la misma señal. ¿De acuerdo? ¿Qué carajos está pasando? Pues muchachos, lo que está pasando es lo siguiente. ¿Por qué les tengo que explicar todo esto? Porque como les tengo que explicar cómo hago la simulación del detector de metales y del micrófono, ahorita que se los muestre, pues entonces hay que mirar bien el tema. ¿Vale? Cuando nosotros trabajamos transistores, no importa qué configuración ustedes tengan, ¿vale? Este transistor está sobre un punto de operación. Este punto de operación va a ser un voltaje colector emisor de un punto de operación y una corriente de colector del punto de operación. ¿Cuál es? No importa. Si le colocamos números, ustedes partiría uno del hecho de que ya saben cómo calcular el punto de operación. ¿De acuerdo? Y no habría problema. Ahí hay un punto de operación. Todos aquí, no, todos no. Por lo general, ¿qué es lo que hace cuando se hace balanceo de llantas? Así sea de cicla, de lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que significa balancear llantas? Nivelar. Nivelar. Que el peso que Cuando haya rotación no hay un desnivel de pesos por la fuerza centrífuga. En el ring. En el ring. ¿Cierto? Y tampoco que haga beriberi, que vaya así torcida y que si por uno cogió un hueco, entonces hay que balancear el ring y corregir para que siempre vaya derecho. Porque eso significa gastar más gasolina, gastar más llanta y los que vamos en bicicleta pues hacer más fuerza. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace ahí? Buscar el punto de operación. ¿De quién? De la llanta. Para que la rotación sea completamente paralelo al piso y para que no haya desgaste de los ejes, de los piñones, rodamientos, todo lo que ustedes asocien a una llanta. ¿De acuerdo? En Fórmula 1, en motociclismo, ¿qué es lo que buscan ellos? Ir más rápido.
Siempre buscar ir más rápido. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Y hay un término que utilizan ellos. Venga, busquemos el punto. Calibremos el carro para que vaya rápido. O en las curvas o en las rectas, pero que vaya rápido. Y abusan todo lo que tienen que abusar, alerones, llantas, todo, frenos, todo para que se encuentre ese punto. ¿Vale? En electrónica, ¿qué significa todo eso? Que tenemos que buscar el mejor punto de operación para hacer algo con los transistores. ¿Vale? Ahora, ¿esto qué pasa? Esos puntos de operación. Pues aquí tenemos nuestro voltaje drain source. Y por aquí está la corriente de drain. Ese es nuestro punto de operación, o en FETs o en BJTs. No importa. ¿Cuál de los dos? No importa. ¿Listos? Estamos buscando nuestros puntos de operación. Ahora, imagínense que en los dos vamos a amplificar la señal. ¿Listo? ¿Y cuál señal? Pues aquí vamos a hablar de un voltaje de entrada y aquí vamos a hablar de un voltaje de entrada. Y estos voltajes de entrada, por lo general, pueden ser señales cuadradas, sinusoidales, triangulares, las que ustedes quieran. ¿Listo? A ustedes en circuito les enseñaron una técnica que se llama superposición y se las mencionaron, que algunos la hayamos entendido. Bueno, ¿listo? Pero aquí es base fundamental. ¿Cuántas fuentes hay conectadas en este momento a este transistor o a este transistor? Dos. ¿Por qué dos? Es que, profe, yo solo veo una. Pues claro, yo les dije que los transistores tienen sus puntos de operación y deben tener su fuente continua. ¿De acuerdo? Y yo les he dicho, venga, esto se llama VDD y por aquí está VCC. Sí, no importa la conexión que tengan, siempre va a haber una fuente continua. Función de la fuente continua, pues colocar puntos de operación de los transistores. ¿Vale? ¿Cuál es la otra fuente? La señal alterna, la señal de entrada. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros acá? Amplificar la señal. ¿Listos? Estamos amplificando la señal. Y aquí va a tener que salir una señal más grande que la otra. ¿Vale? Que si esta es de aquí de 1 milivoltio, pues que esto aquí sea 1 voltio. ¿Y cuánto estoy amplificando aquí? ¿Cuánto? 1000 veces. Y entonces este transistor me está amplificando 1000 veces la señal. ¿Listo? Lo mismo puede pasar acá. Esto es 1 milivoltio y aquí yo tengo 1 voltio. Es que no importa qué transistor sea. ¿De acuerdo? Y entonces amplificamos 1000 veces. ¿Listo? En superposición, ¿qué es lo que uno hace? Coge y analiza con una fuente y apaga la otra. Después apaga esta y prende esta y analiza el circuito. Después suma las dos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa en esto aquí en electrónica? Que nosotros apagamos la señal de entrada. Tenemos la señal continua. ¿Para qué sirve? Para que nos ponga puntos de operación. Para que sepamos voltajes y corrientes en dónde está cada uno de los elementos funcionando. ¿De acuerdo? Listos. Apagamos esta y prendemos esta. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a analizar? El amplificador. ¿Cuánto me está amplificando la señal y las características que haya que analizar del amplificador, como son las impedancias de entrada, impedancias de salida, amplificación de voltaje, amplificación de corriente, ganancia de potencia, un montón de cosas que se analiza del amplificador. ¿Listo? Después, ¿qué tenemos que hacer? Sumar. ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, el voltaje que les voy a, que voy a llamar PX,
y este que voy a llamar aquí Bx porque pues en los dos va a ser igual. ¿A qué es igual? Pues Bx en los dos casos tiene que ser igual a un voltaje Bx continuo más un voltaje Bx alterno. ¿Listo? Porque eso dice superposición, se tiene que sumar. Entonces, si aquí hay un voltaje, el voltaje de Isus, y hay una señal alterna, pues se tiene que sumar los dos. ¿Vale? Voltaje continuo. Por ejemplo, se me apagó ya esto. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto es el voltaje continuo del voltaje de drain de este transistor? 5.2. ¿Cierto? Entonces, eso es continuo. 5.2 voltios. Más la señal alterna. ¿Y la señal alterna de cuánto es? Ahí. ¿Cierto? La señal alterna entre 5.2, 5.6. Entonces uno podría restar. ¿Listo? O podría mirar el voltaje pico a pico y restarle 5.2. Pero aproximadamente sería 5.2, 5.6, 0.4. ¿Listo? 0.4 hacia arriba, 0.4 hacia abajo. Entonces, el voltaje pico, ¿cuánto sería? La magnitud 0.4. ¿Por quién? Por seno. En este caso es una señal seno. Por seno de omega t, ¿cierto? Más 180 grados. Oiga, profe, pero ¿por qué 180 grados? Es porque está invertida. ¿Con respecto a quién? Es con respecto a la fuente. ¿De acuerdo? Que va a ser diferente a la de acá, porque esa no está invertida. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, esto les va a pasar en toda la electrónica. En absolutamente toda la electrónica. En que ustedes tienen, si van a mirar en los transistores, pues el transistor, ¿qué está haciendo? Se pone a trabajar sobre un punto de operación y se suma la señal que está amplificando, se suman las señales digitales, se les va a sumar todo lo que ustedes quieran hacer con un transistor sobre el punto de operación. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos están entendidos? Listo. Entonces, perdónenme la expresión, ¿qué punto se está haciendo ese condensador ahí? Sí, profe, pero es que usted nos dijo, es un filtro pasabajos, un filtro pasaltos. Sí, pero miren que si lo analizamos en continua, ese condensador, ¿qué tiene? Es un circuito abierto. ¿Pasa corriente? No pasa corriente. ¿Eso qué significa? Que cero. No los voy a enredar con corrientes. Simplemente yo les dije, si está acostado aquí, este condensador así como está, ¿cierto? Es un filtro ¿qué? Pasa. ¿Pasa qué? Altos. Pasa, si ve pasa abajo, pasa altos. Altos. Pasa Altos. ¿Pasa altos o pasa bajos? Altos. Muchachos, dependiendo el valor de ese condensador, les va a dejar pasar la frecuencia, desde cierta frecuencia, la frecuencia de corte, no se les puede olvidar. Porque ustedes a veces llegan y colocan cualquier condensador. ¿Listo? Pues simple. ¿Cuál es la frecuencia de 5.2 voltios? Cero. ¿Cero? ¿Y es una frecuencia baja o alta? ¿Ah? Sí, yo sé, pero ¿es baja o alta? Va. Profe, pero ¿comparada con quién? Pues es que yo estoy simulando el circuito o el tipo está simulando con respecto a un K. Y pues muchachos, cero con respecto a un K, ¿qué es? Bajo. ¿O será que el condensador está filtrando eso? Lo está quitando. Y si lo quita, el filtro, ¿qué les va a restar? La señal continua. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso es que antes del condensador
ustedes tienen la señal continua aquí y la señal continua acá. Después del condensador, no la tenemos. El condensador filtró más abajo. Y les vuelvo a mostrar aquí. Pero aquí voy a agregar el voltaje de salida para que las vean. Esos son señales continuas. ¿Qué es lo que hacen los condensadores en la electrónica? Es simplemente filtrar. Y en este caso, este condensador está filtrando la señal continua. Para que a la salida ustedes no tengan en el electrec señales continuas. Sino vamos a tener que la señal alterna del ruido que está captando o del sonido que está captando. ¿De acuerdo? Esa es una aplicación muy sencilla de los transistores o de ese circuito, porque esto también pasa acá. No necesita un transistor para que pase eso. Por eso está filtrando esto acá. Y aquí lo vamos a ver también. ¿Listo? Y entonces tenemos la señal azul que ustedes ven allá arriba, que es antes del condensador, y la señal verde después del condensador. ¿Listo? Ese es el efecto del condensador. Y pues entiéndanlo de una forma: el condensador dibujado, ¿cierto? ¿Un condensador qué es? Miren, muchachos, un condensador es esto: placas paralelas. ¿Está conectado este punto con este punto? No. Entonces, en este momento, ¿qué está haciendo el condensador aquí? Pues aquí tiene la tensión continua. Él se queda con esa tensión continua entre los puntos. Y ya está. ¿Y qué pasa? La señal alterna. La señal que tiene frecuencia. La señal que con una resistencia genera el comportamiento del filtro. ¿Listo? Esos son los condensadores. Y si ustedes se dan cuenta, yo les pregunto a ustedes: oiga, ¿se bajaron un circuito? ¿Se bajaron? Todos los circuitos que ustedes se bajen, todos los circuitos que ustedes consigan, todos tienen condensadores. Todos necesitan un filtrico. Todos necesitan filtros más altos, filtros más bajos. Que dependiendo la cantidad de condensadores que tenga el circuito, pues eso se va a comportar de otra forma. Pero inicialmente lo tenemos que analizar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Analizar esos circuitos de Bordovinoff, en donde a la larga nosotros tenemos el electrec, si ustedes lo quieren analizar. ¿Listo? ¿Qué hice yo? Pues yo modifiqué esa vaina a algo más práctico para ustedes. ¿Listo? A algo más caserito, a algo que uno pueda medianamente entender. ¿Vale? Y aquí todos debieron utilizar o deben utilizar, después del micrófono, un amplificador. Y por lo general todos le pusieron un amplificador operacional. ¿Cuál? No sé. Pero el que hayan puesto lo tienen que simular. ¿Listo? Entonces, en este caso, como yo no le tengo montado, yo cojo uno de los que están ahí. ¿Listo? ¿Y qué es lo que yo tengo aquí? Y aquí es donde se pone el circo bien bacano. ¿Listos? ¿Por qué? Porque como yo les digo, venga, señal de entrada de ruido más N. Mierda, que este man que hizo. Pues yo le metí ruido. Ustedes se han dado cuenta, los que han visto, yo les he dicho a ustedes, aquí con esos dos circuitos, el elemento número uno que ustedes deben ser el osciloscopio. Y algunos han estado viendo la señal del osciloscopio. Y medianamente ven una señal y un montón de ruido, ¿sí o no? Y un montón, y el osciloscopio les muestra un montón de vainas. Muchachos, bienvenidos a electrónica. ¿Vale? Una resistencia genera ruido. Una simple resistencia les genera ruido. ¿Y qué ruido es? Ruido térmico.
Y con las cantidades de cables que ustedes tienen, las protoboards, todo genera ruido. ¿Listo? Entonces, enemigo de nosotros, toda la electrónica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A esa señal seno estoy simulando ruido. ¿Vale? Esta fuente que ustedes están aquí se conoce como una fuente arbitraria que se utiliza en la simulación de Spice. ¿Vale? Se consigue como B pequeña, B pequeña. Entonces, para que me entiendan, burro, vaca, las consiguen en cualquier simulador. ¿Listo? Y se consiguen de voltaje, de corriente o lo que ustedes quieran. Pero aquí, como voy a colocar las dos en serie, ¿y por qué, profe, las puso en serie? Porque necesito que se sumen. Porque a esta señal senoidal le voy a meter ruido. Se le tiene que sumar el ruido. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues generando señales audibles. ¿Listo? Eso es lo que estoy haciendo acá. Y es lo que se llama RAND. ¿Qué es? Random. Una señal aleatoria. El ruido tiene frecuencias por montones. Entonces yo le digo, venga, random 1e a la 6 por tiempo. ¿Cómo así tiempo? Pues claro, como estoy haciendo una simulación en tiempo, me va a coger toda la escala de tiempo y la va a multiplicar por 1e a la 6 y de ese valor me va a sacar un random en sus calculadoras, shift punto. ¿Sí? Si ustedes miran en sus calculadoras shift punto, ahí les debe aparecer random. Ahí debe mostrarles a ustedes random. Entonces ustedes, la fácil en mi época, oiga, ¿va a apostar? Sí, hágale, shift punto. El que saque menos gana. Y todo el mundo apostaba. La forma fácil de apostar, chipunto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Chipunto. Porque el ruido es aleatorio. El ruido no tiene frecuencia. Y esta es la suma de muchísimas frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Generando una señal arbitraria. Por eso se llama señales arbitrarias. ¿Vale? Este es el comportamiento. Eso es lo que yo tengo aquí. ¿Aquí qué tengo? Las dos fuentes. BSS, BDD. 9 menos 9 voltios. Oiga, profe, pero ¿por qué fuente igual? Muchachos, porque tengo un transistor, un amplificador operacional y pues tengo la fuente dual. Y aparte de eso, pues alimento la otra parte que es el electré con BDD. ¿Listo? Y ya está. Ahí ya tengo el BDD. ¿Vale? Bueno. Recomendación para casi todos. A casi todos no les gusta trabajar con fuente dual. Cuando uno trabaja con amplificador operacional, la recomendación siempre va a ser a ojo cerrado trabajar fuente dual. ¿A ustedes no les gusta ver el datasheet? Muy seguramente los transistores, hay algunos amplificadores operacionales que les permiten trabajar entre 6 voltios y tierra, pero son muy poquitos. Por lo general todos trabajan con fuente dual. Todos. ¿Listo? Entonces simplemente, recomendación. Si van a trabajar el TL082, 084, si van a trabajar el 741, si es lo que están implementando, tengan presente que yo les voy a pedir a ustedes la simulación del dispositivo amplificador operacional que están simulando. ¿Listo? Ah, es que no lo conseguí, es que... Bueno, muchachos, a meterlo allá. ¿Listo? Pero frescos, pueden simular también en Proteus. Proteus los tiene. Se van a divertir haciendo fuentes arbitrarias en Proteus. ¿Listo? Aquí que tengo el electré reducido. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí ustedes pueden colocar el circuito anterior. Sí, lo pueden colocar, no hay ningún problema. Pero la recomendación que yo les hago es simplemente un transistor,
¿cierto? El JFET que lo utilizan el 2N3819 y la resistencia. Ahí ya tenemos el Electret. ¿Por qué? Porque es que aquí esto es lo que yo necesito amplificar, el ruido. Yo no necesito llegar tan cerca de, ¿cierto?, el comportamiento del Electret. Yo necesito demostrar eso que está aquí. Y utilizo ese condensador acá. ¿Listos? ¿Qué está haciendo el condensador? Eliminando la señal continua del punto de operación del transistor. Y lo único que me está permitiendo es sacar la señal alterna. ¿Listo? ¿Qué tengo aquí? Un inversor. ¿Cuánto tiene de ganancia el inversor? Negativo. ¿Cuánto tiene de ganancia el inversor? 5. 50 sobre 10. 5. Función de transferencia. Son cosas que ya no se les puede olvidar. Y si es un no inversor, entonces sería 50 sobre 10, 5 más 1. El no inversor. Entonces sería 6. Pero el inversor es 50 sobre 10. 5. 5 veces la ganancia. Profe, ¿para qué le pone una resistencia de carga a eso allá? Siempre les voy a recomendar, cuando vayan a hacer simulaciones mucho más reales, colocar una resistencia de carga. Y si van a utilizar el amplificador mucho más real, aquí debería tener aquí en el terminal positivo, si es un inversor, debería tener una resistencia igual a RF 50. ¿Listo? Siempre. Si ustedes miran el filtro que se supone que ustedes tienen que implementar, ahí tiene una resistencia. Y esa resistencia es igual a una de las dos que está retroalimentando. Siempre va a pasar eso. ¿Vale? Y simplemente es para eliminar el ruido propio de todo este circuito integrado. Y ya está. Ese es el circuito que vamos a simular. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a mostrarles? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Voy a ver el voltaje de salida acá. Nombren los nodos que a ustedes les interesan. Entonces a mí aquí se llama out. Después aquí, out F, pues salida con filtro. F de filtro, ¿vale? Y aquí, X. Profe, pero es que ¿por qué está simulando todo esto ya con el amplificador? Porque es que yo estoy acondicionando la señal del Electret. Eso es lo que tengo que hacer. Si ustedes no le colocan el amplificador acá, pues no lo están acondicionando y ustedes están diciendo que ese Electret es buenísimo. Todo micrófono se tiene que filtrar. ¿Y quién lo está filtrando? El condensador. Todo micrófono se tiene que amplificar. ¿Y quién lo está amplificando? Ese circuito. Después de aquí es donde ustedes tienen la señal de salida de ese sensor. Y ahí sí ustedes pueden filtrar, pueden hacer lo que quieran dentro del circuito. ¿Listo? Por eso decimos micrófono eléctrico con acondicionamiento de señal. ¿Vale? Bueno, voy a hacer dos tipos de simulaciones aquí. Voy a hacer la primera hasta 10 milisegundos. ¿Vale? Simplemente para ver las tres señales. Pero también les voy a hacer una simulación a 5 segundos. ¿Vale? ¿Y por qué voy a hacer las 5 segundos? Porque a mí me encanta cuando estoy haciendo simulaciones generar sonidos. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Utilizando estas líneas que tiene el LT Spice, porque esto es del LT Spice. Esto no lo pueden hacer en Proteo ni en Montesino. Punto WAV, y ya lo van a entender. ¿Listo? Aquí se llama punto WAV, punto WAV. ¿Qué es lo que me va a generar ese punto WAV? Un archivo de sonido. Y entonces yo digo, este primer archivo se llama in.wav. ¿Vale? Ahorita les muestro la carpeta donde está el circuito y no hay ningún archivo WAV. ¿Listos? Va a tener 8 bits de muestreo. La rata de muestreo de esa señal va a ser 44.1 kHz. Y aquí les estoy diciendo cuál es el nodo en donde me debe generar la señal. ¿Listo? Entonces el nodo aquí se llama in, mírenlo aquí, in. Voy a generar un sonido de esta señal que estoy generando. Voy a generar un sonido out del nodo out, de aquí. Y voy a generar un sonido en el nodo X, salida. ¿Y para qué sirve eso? Pues compañeros,
para escuchar lo que está pasando. ¿Vale? Y se puede hacer con cualquier circuito eléctrico. Con cualquier simulación puede generar un sonido. A veces a ustedes no les gusta ver las señales porque no las entienden. ¿Y esa vaina? ¿Y qué me está diciendo? Generen sonidos y escuchan. ¿Vale, señor? ¿Por qué 44 características de pequeñado se maneja 44, 48? 44, 48, 32, 16, hay cualquier cantidad. 44 para que tenga una mejor calidad. ¿Es como la ¿Es base eso? estándar? No, se puede usar 128, este puede subir hasta 320. ¿Cuál es el problema? Se va a dar cuenta. Son 5 segundos, pero la simulación puede durar 5 minutos. Ah, ¿Y por qué? Ay, porque es viejito. Y ya necesitamos equipo para que esté haciendo todos esos cálculos y esté generando el archivo y aparte esté haciendo la simulación. ¿Listo? Ya, ahorita se van a dar cuenta. Profe, una pregunta. Ah. ¿Qué hace la resistencia de 10 megas? ¿Ah? ¿Qué hace la resistencia de 10 megas? Robar señal. ¿Cómo? Robar señal. Entonces usted me está preguntando, yo le respondo, una resistencia roba señal. ¿Por qué roba señal? Porque una resistencia siempre les va a coger las señales eléctricas y se las va a convertir en temperatura, en luz, en lo que sea. En este caso, cualquier resistencia va a ser, ¿listo? Y eso es robar señal. ¿Vale? Ahora, usted me está preguntando, ¿esa resistencia de 10K? No, porque la define RC de 10 megas. Ah, en la fuente. En la C. Ah, en la fuente, Sí. 10 megas, simplemente señal de entrada grande. Nuevamente, ¿listo, Nicolás? Una resistencia 0 ohmios, ¿qué es? Corto. Una resistencia de 0 ohmios. Corto. Una resistencia por megas. Circuito abierto. ¿Vale? Pero ¿qué hace esa resistencia? ¿Por qué le pone una resistencia tan grande? Pues por ahí va a pasar una corriente. Y hago más real la fuente. ¿Vale? Pero, profe, pero es que va a ser una corriente muy pequeña. Pero pues es real. ¿Listo? El circuito abierto no existe a menos. Sí existe. En las tomas, si usted mira los dos puntos de las tomas, ahí está el circuito abierto. Pero hay algo conectado a la fuente. Entonces no es real la simulación de eso. ¿De acuerdo? Si usted coloca una resistencia muy grande, va a hacer eso. Y eso se lo puede dar es a la fuente. Directamente son parámetros de la fuente. ¿Listo? Entonces, corramos la primera simulación de esto y analicémosla. Les estoy mostrando aquí, no hay ningún tipo de archivo generado. ¿Listo? Y ya. Y automáticamente generó los WAP. ¿Sí? Pero de 10 milisegundos. Eso no es nada. Es un archivo muy pequeño. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que yo quiero ver? Entonces, los 3 plots. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente se me abren los 3 plots. ¿Y por qué? Porque pues anoche estaba afinando el circuito. En la parte de abajo, ¿qué voy a traerme? Entonces voy a traerme el voltaje de salida. Mírenlo ahí. ¿Listo? Profe, ¿y esa señal qué es? Pues ruido más la señal señal. Esa es la suma. ¿Sí? Y entonces, profe, pero no debería ser una señal semidial. No, es que el sonido es el sonido. Si ustedes analizan los espectros de cada uno de nosotros hablando, no son iguales. ¿Vale? No son iguales. Yo genero unas frecuencias diferentes a las de ustedes. Si todos generáramos la misma frecuencia, todos hablaríamos igual. Más duro, más pasito, todo. La señal cambia. Esa es la señal que estoy simulando para emular ¿qué? El sonido. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a cambiarles a ustedes, por ejemplo, este -3. Le voy a poner una señal más pequeña, por ejemplo, de 100, dividido entre 100. ¿Vale?
estoy haciendo el ruido más pequeño. Ahí está su onda semidial. ¿Listo? El ruido es muy pequeño. ¿Vale? Y como el ruido es muy pequeño, pues al sumarse con la onda semidial, pues ¿quién gana? La onda semidial. ¿Listo? Entonces ahí les estoy comprobando cómo uno puede manipular con esa función arbitraria las características de esto. Y no lo pongamos dividido con nada. Saquemos la señal original. Ruido. ¿Y quién está ganando? Pues el ruido. ¿De acuerdo? Y entonces ustedes dicen, se parece a las que vemos en el osciloscopio. ¿Cierto? Entonces uno tiene que llegar a un punto intermedio entre las dos señales. Porque pues, si ustedes tienen una señal que gana el ruido, pues pucha, eliminar ese ruido va a ser complicadísimo. ¿Vale? Entonces, por eso, yo aquí, sobre esta señal, lo divido más o menos entre 3. Ya depende de lo que uno quiera hacer. ¿Listo? Y ahí hay una señal. Ya. Y esa es la señal que está ¿en dónde? Que está aquí, en el electret, que tiene voltajes por encima de VCC entre 0,4 y digamos que unos 7 voltios. ¿Cierto? Está arriba. Profe, pero ¿por qué no pasa por 0? Muchachos, ¿estoy antes del condensador o después del condensador? Antes. Estoy antes. Entonces se le está sumando el voltaje que está aquí. Mírenlo acá. 0,65. Se le está sumando. Y por eso se sube. Si nosotros vemos la señal out F, ahí debería quitarse. Out F, aquí está. ¿Listo? Simplemente la estoy filtrando. Tiene que tener la misma forma de la de abajo, pero la señal se le tiene que restar 0,6 voltios. ¿Listo? Y entonces aquí ya ustedes ven que hay valores negativos y estos valores se cayó. Aquí el pico estaba sobre 1,7, ahora está sobre 1. El condensador llegó y eliminó la señal continua. Profe, pero no debería ser más para abajo. No debería estar entre 1 y -1. No, es ruido. No es una onda semidial, no es una onda simétrica. Para decir que la parte de arriba y la parte de abajo tienen que ser iguales. No, es ruido, es una señal arbitraria. Pero ahí la bajamos. Ya está seguro de que no le hemos quitado la señal continua. O sea, el filtro me filtró. ¿Y si le subiera el tamaño del capacitor, cambiaría algo la onda? Hagámoslo, mijo. No pregunte. Ya, póngale otro valor, profesor. Listo, pongámosle otro valor. ¿Listos? Y Pablo, ¿cuánto le pongo? 0, profesor, póngame 0. ¿Cuánto? ¿1 mili? ¿1 mili, Henry? No. ¿Ah? A ver, papi. Un condensador real. Me va a poner 1 mili. ¿Listo? No, un condensador real. Cuando estamos hablando, cuando le digo que es un condensador real, cuando estamos hablando de filtros, por lo general ustedes le ponen nanos, 10 nanos, 100 nanos. Acuérdense los valores que están montando en los circuitos: 10 nanos, 1 nano, 2 nanos, le ponen 0.2 micros, le ponen, si acaso, 10 micros, un valor muy grande, 100 micros. ¿Listo? Pongámosle 100 micros a esto y ahora lo comenzamos a bajar. ¿Listo? Y miremos qué pasa. ¿Vieron algo? No, ¿no vieron nada? ¿Listo? Voy a volver a ponerla 0.68. ¿Listo? 0.68. El que estaba antes.
Miren las formas hasta de las señales. Mírenlas. O sea, observen los cambios. Ya cambié. Cambió. La señal cambió. Muchachos, cuando yo les digo que es una señal arbitraria, esto es una señal que está sumando un montón de frecuencias. ¿Listo? No es una sola frecuencia. Por eso, aquí es 1e a la 6 por tiempo. Random. Hay un montón de frecuencias montadas ahí. Y está haciendo la suma automáticamente esa fuente. ¿Vale? Cuando nosotros cambiamos el valor del condensador, pues el condensador va a tener otro punto de corte. ¿Listo? O sea, la función de transferencia, que es pasa alto, se va a cortar a otra y deja o corta otras señales. ¿Qué significa? Por eso hay cambios en la señal. ¿Listo? Volvemos a colocar entonces el condensador de 100 para que ustedes se den cuenta nuevamente. Y ya la frecuencia de corte cambia, y al cambiar la frecuencia de corte, pues las señales también cambian. ¿Listo? Eso uno no lo ve en un osciloscopio. El efecto real de ese condensador. Ahora, ¿listos? Pongamos uno de 10 nanos. ¿Listo? ¿Vale? Las señales cambian. Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Es que el condensador está filtrando. Que cambiamos la frecuencia de corte, la estamos cambiando. ¿Listo? Por eso a mí me gusta simular antes de irme al laboratorio. Porque el osciloscopio no, eso está mostrando un montón de vainas ahí y uno no lo ve. En simulación uno puede llegar a ver esos comportamientos. ¿Listo? Y es mucho más rápido que decirle, oiga, ¿tiene un condensador de 10 micros? ¿Vale? Entonces, en ese orden de ideas, lo podemos dejar en nanos. Listo, dejémoslo de 10 nanos, un nano, el valor que quieran. Simplemente están filtrando. ¿Vale? Listo. Ya se dieron cuenta que está filtrando. Ya se dieron cuenta que con esa frecuencia tenemos el 0 aquí y tenemos menos 400 y arriba menos el mayor pico que hay por allá, 700. ¿Listo? Esa vaina cambia. Y aquí está entre 0,4 y antes estaba en 1,7, ahora se subió a 2,2. ¿Vale? Pero este valor no cambia. ¿Y este valor por qué no cambia? Muchachos, porque es continuo. Aquí estamos viendo alterno. ¿Listo? Esto es continuo. ¿Quién me va a cambiar este voltaje? Uy, es que ese voltaje está tan pequeñito. Pongámosle aquí una resistencia de 100K o de 50, que es la resistencia que ustedes le conectan al Electrek en serie. ¿Listo? Entonces pongamos una de 50. Porque si en la página X dijeron que esa resistencia funcionaba más con 50. Pues miremos qué efecto genera. Y volvió a cambiar la señal, ¿no? Siempre, con cualquier ajuste que ustedes hagan, cambia. ¿Listo? 88 milivoltios. ¿Listo? O sea, la señal entre esa resistencia que ustedes le colocan, ustedes tienen el Electrek aquí y colocan una resistencia acá. Entre más grande sea esta resistencia, ¿qué está pasando? Pues el punto de operación del transistor, del Electrek que está ahí, va a ser más pequeño. La señal va a ser más bajita. ¿Vale? Puede que el ruido sea menor. ¿Vale? Y entonces lo que va a captar el micrófono va a ser una señal mejor. ¿Y por qué va a ser una señal mejor? Va a ser más pequeñita. ¿Vale? Amplifican y ya tienen la señal que ustedes necesitan. Pero si ustedes quieren que el Electrek les genere ruido, les genere señal, pues ustedes pueden generar voltaje más alto aquí y lo mismo. Ya eso depende de ustedes. Entonces ustedes en su circuito, ¿cómo le aumentan la sensibilidad del circuito? Esta resistencia tienen que jugar con ella, ¿vale? Y el condensador, para que les filtren las frecuencias. Ustedes no saben a qué frecuencia le está captando el micrófono, ¿vale?
Entonces simplemente ahí ustedes se la juegan, como se las estoy mostrando. Y aquí la señal, entonces miren que la señal pasó 76 milivoltios, 116 milivoltios, o aquí menos 12 y 15. Es una señal pequeñita. ¿Vale? La escuchamos. Sí, ahí está el ejemplo. ¿Vale? Sigamos con eso, ¿vale? Sigamos con eso, no hay problema. Tenemos eso, condensador, y ahora miremos que esto tiene que ser 50 veces más grande, perdón, 5 veces más grande. ¿Listo? Tiene que ser 5 veces más grande. Y 5 veces pues me voy a basar en que este pico que está aquí, que son los máximos, son 18 milivoltios. ¿Listo? Si tengo 18 milivoltios, pues 20 milivoltios por 5 me tendría que dar aquí una señal de ¿cuánto? De 100 milivoltios. ¿Listo? Y entonces aquí hay un pico de la señal a casi de 80 milivoltios. Y entonces ahí yo digo, ay, el amplificador inversor. Y miren que la está invirtiendo. ¿Cierto? Entonces, ¿está invirtiendo la señal? Sí. ¿Me está generando desfase? No. Bueno, desfase sí, 280, pero no se me está corriendo. Que a veces se les corre a uno la forma. ¿De acuerdo? Se corre más del 180. ¿Y por qué? Pues porque aquí empiezan a aparecer condensadores parásitos dentro del circuito por las frecuencias que manejamos. ¿Vale? Entonces ahí es muy importante que utilicen amplificadores operacionales. 741 funciona, pero les va a generar problemitas. ¿Vale? ¡Listo! 5 veces. ¿Queremos generar un poquito más grande la señal? Sí, pues obvio. Pongámosle 200K a esa vaina, y entonces ¿cuánto me da? 20 veces. Ah, 20 veces. listo, pues miremos la señal. Ahí está, la misma señal invertida en todo el cuento, pero me está dando 300 milivoltios. ¿Listo? Muchachos, la teoría funciona y eso en la práctica también funciona. Voy a jugar aquí con esa señal para que voy a bajarle un poquito a esta. Ahí ustedes juegan. Voy a poner esos valores simplemente para simular, para que aquí me dé 1.5 voltios, 1.8 voltios. ¿Vale? Y esta señal aquí me está dando 10 milivoltios. O sea, desde 10 milivoltios estoy generando 1.5 voltios. Uy, profe, pero ¿por qué no genera 5 voltios? Porque se satura. ¿Quién se satura? El amplificador. Y es cuando uno comienza y empieza a escuchar la voz de uno con un montón de ruido. ¿Sí? Y entonces ustedes dicen cuando compran un baffle chino de 5.000 pesos, ¿cierto? Y ponen su celular y lo sincroniza con Bluetooth y le dicen, oiga, súbale a eso. Y nadie entiende absolutamente nada y eso es un montón de ruido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le cobran a uno lo que cobran las marcas. Simplemente para evitar la saturación del sonido. El sonido se satura muy fácil. ¿Vale? Hasta el momento, esas son las simulaciones que les voy a mostrar. ¿Qué voy a hacer? Voy a borrar esos 3 archivos. Transferir al basurero y voy a hacer una simulación a 5 segundos. Uy, no, de pronto aquí se me revienta, pongámoslo 4. Sí, en el otro que es más potente en casa, se me demoró como 10 minutos, creo. Se fue. ¿Listos? Ahí está haciendo la simulación y vamos en 130 milisegundos. Imagínense. Aquí, porcentaje de avance. 5%, 6%. Ahí está. ¿Listo? Pero ese es un truco que a mí, ¿por qué me enamoré del LT Spice? Por eso. ¿Sí? ¿Y por qué por eso? Porque cuando estábamos en pandemia, ¿vale? Todo esto que ustedes medianamente hoy en día ya pueden montar. Imagínense los compañeros que ni siquiera podían salir a comprar una pinche resistencia. Entonces, ¿cómo carajo uno le enseña a los compañeros sin que monten un circuito en la práctica
que esa vaina está funcionando, les va a funcionar. Entonces el LT Spice, con esa función de generar un sonido, pues uno les podía hablar de amplificación, porque escuchaban. Y entonces porque con un micrófono generaban un sonido, por ejemplo hablaban, y entonces uno miraba cómo se hablaba, cómo se saturaba, todo eso. Y lo más bacano, también se puede trabajar con imágenes, el LT Spice. Y hay otras cositas por debajo que se puede trabajar, ¿vale? Pero si se dan cuenta, uno tiene que meterse a trabajar la simulación Spice, no importa la interfaz, Spice. Si mamá gallo, Proteus puede hacer eso, sí, pero la interfaz es la mierda. La interfaz es muy complicada para meterse uno a trabajar código, pero sí se puede hacer. Esto de trabajar en ondas en Proteus, bien bonito. Profe, pero eran 5 segundos. Sí, claro, pero el procesador matemático este ya se me queda. Vamos en 18. ¿Ah? ¿Listo? Pero ahí ustedes van viendo el ruido. Ustedes van viendo un montón. Eso es lo que vamos a escuchar ahorita. Eso es lo que vamos a... Ojo, ustedes podrían jugar con esta señal arbitraria y podrían jugar en vez de un seno, por ejemplo, que ustedes hablaran. Se graban con el celular, convierten esa señal a WAV. ¿Listo? Lo pueden meter aquí a la fuente, le suman ruido y entonces, venga, yo puedo comprobar el filtro para eliminar el ruido. Sí, claro. Entonces ustedes hablan todo el cuento, leen el archivo acá, le meten ruido, pues para saber que están eliminando el ruido, hacen los filtros para eliminación del ruido y van escuchando cómo se va eliminando el ruido. Todo eso se puede hacer y es una ventaja muy grande la simulación. 23%, les dije, se iba a demorar. ¿Qué? ¿Cómo? Pongan la amplificación, papi, 1.5 de ganancia. ¿Cómo se hace para subir el archivo de audio? ¿De audio? Con cuidado. Con un comando. Aquí. Con un comando. Es que no puedo hacerlo porque está simulando. ¿Listo? No, es que aquí la fuente, cuando uno la simula, uno puede hacer simulación exponencial, entonces, simulación PWL. ¿Qué significa PWL? Simplemente leer un archivo. Y usted simplemente le pone la dirección de la raíz donde está el archivo .wav. Pero ese WAV tiene que ser mono, no puede ser estéreo. Tiene que ser mono estéreo. Sí, mono estéreo. No estéreo. ¿Listo? En un solo canal. Porque si no, no lo leo. $27%. Apenas van un segundo. De los, le dije que 4. Apenas van un segundo. ¿Listo? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Por qué se queda tanto? Primero, es un procesador de hace 12 años, entonces es viejo. ¿Listo? Segundo, todos los cálculos matemáticos que está haciendo. Pero usted ahí es comando de transporte no le hace ¿Perdón? O sea, el punto trans, solo le pongo el tiempo final y ya. Sin Mano, no les puedo decir eso que se puede hacer. ¿Por qué? Porque ustedes compran mañas que no deberían tomar. Pero pues, o sea, no es la predicción Cero. De 0 al tiempo que usted defina. Sí, pero o sea, los puntos por que toman. O sea, desde. Predeterminado. Sí, o sea, ¿cuántos toman? Él lo toma. ¿Él lo tiene? Él lo toma. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que puede tomar valores aleatoriamente muy pequeños. Y las simulaciones, por ejemplo, en este caso, se van a demorar más. ¿Sí? Son mañas. No. Lamentablemente no me di cuenta para que no lo cogieran. 31.5, 31.6.
Vamos a ver cómo suena. Eso es lo único. ¿Listo? Igual aquí los va generando paso a paso. Ahí están los tres archivos. ¿Qué tipo de metal es el que van ustedes a qué? A detectar. Porque las frecuencias cambian. Y eso es un resonador de frecuencia. Entonces, dependiendo lo que ustedes estén haciendo o vayan a hacer, lo mejor que es pues ajustar el 555 a la frecuencia del metal que ustedes quieran detectar. ¿Vale? ¿Y cómo se ajusta? Lo pueden ajustar desde los condensadores, cambiando el valor de los condensadores. Sí, pero es mucho más arbitrario. Es más fácil colocar un potenciómetro. Y ya. Y entonces, ustedes van, venga, tengo aluminio. Y van ajustando. Ahí ya, estoy detectando aluminio. 555, a la entrada del 555, donde están las dos salidas. Ahora, depende de qué tipo de circuito estén haciendo con el 555. Porque con el 555, la recomendación que les hago es que deben tener una configuración estable, no monoestable, que es las dos configuraciones básicas que tiene el 555. El monoestable es simplemente genera una señal y espera que haya otro cambio para volver a generar otra señal. Eso no les sirve a ustedes. Entonces lo que necesitan hacer es un oscilador estable, que esté oscilando. ¿Listo? A una frecuencia. Profe, ¿a qué frecuencia tiene que oscilar? Si van a detectar aluminio, pues a la del aluminio. ¿Listo? Y profe, ¿cómo sé yo qué frecuencia es la del aluminio? Es fácil, pregúntele allá al ChatGPT. Una pregunta, ahí al cambiar la frecuencia del 555, ¿también cambiamos la de la bobina? Porque si vamos a cambiar... Papi, la bobina le va a resonar a la frecuencia que se genere. No es la bobina. ¿Listo? Aunque la bobina es. Todos aquí, ¿listo? Así, con el corazón en la mano. Tienen bobinas muy malas. ¿Vale? Si ustedes se meten en internet, si ustedes le preguntan a ChatGPT, preguntándole, ay ChatGPT, estoy haciendo un detector de metales, ¿qué bobina me recomiendas hacer para un buen detector de metales? ¿Qué les van a decir? Diámetro mínimo de 10 centímetros. La bobina. Y mínimo por ahí 100 vueltas. O sea, bobinas robustas. ¿Listo, Nicolás? No una bobina de 3 vueltas. ¿Para qué da papaya? ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen. Es decir, el secreto del detector de metales es el circuito estable con el 555. No, es la bobina. Pero esa bobina, ¿sí hay que hacerle algún cálculo para que resuene mismo o simplemente con una bobina grandísima y ya? Justo me voy a ver ahí si ahora el detector. Hola, ¿cómo estás? Necesito hacer una bobina para un detector de metales. ¿Qué características debería llevar esa bobina? ¿Cuántas espiras? ¿Qué diámetros? ¿Qué calibre de conductor? ¿Qué tipo de conductor? ¿Qué me recomiendas? Para hacer una bobina para un detector de metales, considera lo siguiente. Número de espiras, entre 20 y 30 vueltas suele ser un buen punto de partida. Diámetro. Un diámetro de entre 10 y 15 centímetros es común para detectores de metales caseros. El calibre del conductor. Un cable de calibre 24 o 26 es una buena opción. Tipo de conductor. Usa un cable de cobre esmaltado para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia. ¿Tienes algún otro detalle en mente? Sí, quiero detectar aluminio. Entonces, la bobina, ¿cómo debería ajustarse? Para detectar aluminio es importante ajustar la bobina de la siguiente manera. Número de espiras, mantén
Sí, quiero que le aumentes la sensibilidad del detector de metales. ¿Eso en qué cambia las características de la bobina? Para aumentar la sensibilidad del detector podrías: número de espiras, aumenta las espiras. Más espiras pueden mejorar la sensibilidad, pero también aumentan la resistencia, así que hay que encontrar un equilibrio. Un diámetro de bobina más pequeño puede mejorar la detección de objetos pequeños. Calibre más grueso. Usar un conductor de calibre más grueso reduce la resistencia, mejorando la eficiencia. Ajuste de la frecuencia. Para el aluminio, frecuencias bajas son mejores, pero jugar con la frecuencia puede ayudar a encontrar un balance. ¿Te interesaría algún ajuste específico? ¿Listo? Y estoy interactuando con el ChatGPT. Muchachos, a mí no me da temor mostrarles que, pues, muchachos, esa vaina está para que a uno le ayude. ¿Vale? Y entonces ustedes dicen, profe, ¿y por qué no trabaja Gemini? ¿Por qué no trabaja Copilot? ¿Por qué no trabaja, cuál es la que están utilizando? DeepSeek, la China. No, si quieren que les roben los datos, trabajen en DeepSeek. ¿Ah? Cloud. Y que no sé qué. Vea, yo les, con el corazón en la mano, ¿cierto? Yo, entre comillas, como experto de redes neuronales, porque pues eso yo lo hacía hace rato, ¿de acuerdo? Cuando todas esas IAs son redes neuronales generativas, o sea, son estructuras Deep Learning, tienen CNN de aprendizaje y chipos GAN, así es, palabras técnicas, ¿vale? Por debajo, cada una de ellas está entrenada para hacer algo. Si yo hago una red neuronal para clasificar colores, muchachos, no pongan a hacer la red neuronal que está clasificando colores a clasificar sonidos. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer, sí, pero ¿lo va a hacer bien? No. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con eso? Cada una de las IAs que salen están entrenadas para hacer algo en específico. Entonces, lo que ustedes deberían primero hacer es entender qué es lo que hacen y hacer una pregunta que puede sonar tonta, ¿vale? ¿Y cuál es la pregunta para sonar tonta? Pregúntenle a la IA cuál es su objetivo, ¿para qué sirve? Oye, Clau, tú estás entrenada para hacer qué principalmente. ¿Cuál es tu fortaleza? Ah, no, yo hago pero te puedo hacer lo otro, ¿sí? Pero ¿cuál es la fortaleza? ¿De acuerdo? Y cuando ustedes entiendan hacerle esas preguntas que pueden sonar tontas a las herramientas que ustedes tienen, fácil, van a entender que la que más amplio es ChatGPT. Yo ya he hecho la tarea por muchos y yo ya me he puesto en varias a trabajar. Y en varias a trabajar, ¿qué significa? Significa para electrónica, ya me he puesto a ver cuál me genera mejor código SPICE para hacer el mismo circuito. ¿Sí? De lejos, ChatGPT. Por eso yo interactúo con ChatGPT. De lejos. ¿Vale? Y ahora no, la novedad es la China. No, y es que es gratis y hace todo el ChatGPT. Ay, papi. Lo gratuito sale caro. ¿Sí? Y entonces yo ya lo sé, yo la tengo instalada, pero no interactúo con ella. ¿Por qué? Porque está comenzando a salir, no en noticias, no en redes, no en Facebook, no en Instagram, no en YouTube, no, nada de eso. En información científica, a través de artículos que publican, gente que trabaja con redes neuronales, simplemente están copiando toda la información y se están metiendo en un problema. Los chinos parten del hecho de eso, de que copian. ¿Listo? A toda costa, copian. Pues nosotros, pues, ¿qué me pueden robar? En un computador, en un celular, pueden tener ustedes información sensible de una transacción electrónica. Hoy en día, todos nosotros estamos pagando, muchos tienen información de viajes, plata digital.
¿Cuál es la plata digital que casi todos tienen ustedes acá? Nequi. Y ustedes tienen claves, ustedes tienen tratado. Pues es que mientras que todos esos gratuitos, ustedes saben qué está corriendo ahí. ¿Vale? Todos los celulares, si ustedes no se han dado cuenta, hoy en día, ¿cierto? Hoy en día todos, uno, estamos hablando de, uy, ese carrazo, ese no sé qué, y uno se mete a una red social y automáticamente le sale publicidad de carros. Y uno dice, uy, ¿cómo lo hacen? Muchachos, estos manes escuchan, nunca apagan el micrófono. No importa la marca. Y entonces, hay que tener cuidado. En donde hoy en día el poder lo tiene la información, tengan cuidado. ¿Vale? Ahora, profe, ¿y usted genera imágenes con ChatGPT? Sí. ¿Y son buenas? Malísimas. Pues para eso me voy a la herramienta de Adobe. Yo trabajo con Adobe. Fly, ese se me olvidó el nombre. Aquí hasta la tengo instalada. Firefly. ¿Sí? Si yo quiero generar imágenes. Pero entonces si quiero hacer video, no, pues me voy a otra herramienta especializada. Y entonces ¿por qué no la hace en cloud el video? Es porque no sirve. Y eso ustedes lo saben, entonces me están dando la razón. ¿Listo? 55%, ya casi muchachos. Si se dan cuenta, llevamos 20 minutos. Llevamos 20 minutos en plan. Pero yo puedo correr aquí el sonido. Sí, lo que llevo. Ay, porra. No, está puteada esa vaina. Venga a ver si lo termino aquí. ¿Ah? No, ¿sabes? Cuando me sale la está pensando. ¿Quiere el ministro de ¿Señor? ¿Quiere el ministro de Tarea? Sí, claro, pero papi, cuando sale eso es porque está reventado. Ya ahí la detuve. Ya se detuvo. ¿Listos? Entonces, INA. ¿La escucharon? Subámosle a esto. ¿Sí está subiendo o no? Ya lo vi. Pongámoslo ahí en 50. ¿Listo? Y escuche. ¿Sí escuchan algo? Ay, escuchen. ¿Se escucha? ¿Listo? Muchachos, ¿por qué no genera sonido? Pues porque este ruido arbitrario no se ha convertido en una fuente eléctrica, ni en voltaje ni corriente. Así sea una fuente. Por eso no se escucha, no se genera. Ahora miremos la señal auto. ¿Listo? ¿Y suena? Está al 50, ¿no? Ahora entonces la otra tendrá que sonar amplificadita, ¿no? ¿Y qué se le monta? El ruido. ¿De acuerdo? Pues muchachos, así pues está funcionando. Sin montar, dense cuenta que se amplifica, pero también amplifica ¿quién? El ruido. ¿Cierto? Y entonces si ustedes quieren quitar ese ruido, pues tendríamos que colocar eliminadores de ruido. ¿Qué serían? Condensadores, más condensadores. ¿Para qué? Para eliminar frecuencias altas, frecuencias bajas. Con el osciloscopio uno podría medir cuánto es esa frecuencia del ruido en promedio, porque los osciloscopios digitales no lo miden, y uno trabajaría con esa frecuencia promedio para ponerle condensadores y eliminar esa vaina.
para que a uno le salga la señal. ¿De acuerdo? Eso, Que eso todo sulfatado. muchachos, les voy a estar calentando todo. Porque de aquí para allá le falta el filtro y un montón de vainas, ¿cierto? Ah, bueno. Y el detector de metales. Aquí está. Esa vaina, es que es tan complicado hacer un detector de metales, muchachos. Pues, mucha, es que eso es muy difícil, profesor. ¿Sí? Ahí está mi detector de metales. Y lo más barraco es que si él copia, ¿de quién? De un video de YouTube que yo les compartí por Teams. Es el mismo circuito. Sino que el tipo hasta les dice en el video, venga, ustedes quieren ajustar otro metal, este es un potenciómetro. Y cambien esta resistencia. Ya. El mismo que trae. Y nadie ha montado ese hijo de madre circuito. El que más se acercó fue Julián. Ah, usted, ay, qué va. Julián. Ah, este es el circuito, Julián. Es ese. Este es el circuito. Y tal cual. Y si ustedes cambian esa resistencia, cambian las características. No es más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Muchachos, algo que ustedes tienen, una pregunta que yo les voy a hacer cuando tengan la bobina final, la que ustedes digan, con esta voy a trabajar. ¿Listos? Les voy a preguntar cuánto es la inductancia y la resistencia de esa bobina. ¿Listo? Y ustedes van a tener que pedir el medidor de impedancias y sacarle el valor de la bobina y la resistencia, porque van a tener que hacer la simulación ajustándolo. Como yo no sé, entonces por eso yo digo, venga, quiero este parámetro, voy a cambiar la bobina, y la bobina le voy a colocar 10 milihenrios, 8 milihenrios, 12 milihenrios, 4 milihenrios, dependiendo el valor de la bobina, ¿cierto? Como no la conozco, pues tiene que cambiar la frecuencia de todo esto. ¿Listo? ¿Les simulo el circuito, muchachos? ¿Cuál es la señal que a mí me interesa? Es el voltaje de salida. El out, ¿cierto? El voltaje de salida. ¿Listos? Ahora, ¿qué es lo que estoy simulando acá? ¿Por qué aparece ese par? Yo le puse de parlante. Algunos están usando un buzzer. ¿Listo? Entonces simplemente aquí es donde se conecta el buzzer. ¿Vale? ¿Ya? A la salida también, el voltaje de salida, pero pues, entonces a 3 voltajes de salida. Ahí está. Uy, qué mierdero. ¿Perdón? ¿Por qué aparece eso? Pues porque hay 4 señales. ¿Sí? Y entonces ustedes se dan cuenta que cambia. ¿Qué está cambiando? La frecuencia. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren hacer resonar a una frecuencia dada, lo que nos estaba diciendo, que por ejemplo a 5K, ¿cierto? Un detector de metales a 5K, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que diseñar la bobina para 5K. ¿Listo? ¿Y cómo lo hacen? No lo tienen que hacer. Tienen que ajustar el potenciómetro. Porque es exactamente lo mismo, muchachos. En este caso, ¿dónde se está filtrando la señal? ¿Cuál es el proceso? El condensador, quiten el condensador y pongan una bobina. Entonces, si la bobina está acostada con una resistencia, o si la bobina está en paralelo con la salida con una resistencia, pues van a tener filtros pasabajos o más altos. Es exactamente lo mismo acá. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto. Quiero ampliar un poquito por aquí para que ustedes vean las señales. Y ahí están las señales. Todo está montado. ¿Por qué? Pues porque estamos con todas estas señales. ¿Vale? Pero, venga, quitamos el step. Deshabilitemos el step. Y entonces, la simulación va a ser a 2 milis únicamente. ¿Vale? Y corro la simulación a 2 milis.
y tengo solamente esta frecuencia. ¿Listo? Tengo esa frecuencia. ¿La podríamos medir? ¿Cuánto es la frecuencia? Pues sí. Uno saca el periodo de la señal, digamos entre este valor y este valor, y ustedes sacan el tiempo, y entonces uno sobre eso, multiplicado por 2pi, la frecuencia. ¿De acuerdo? Perdón, dividido sobre 2pi la frecuencia. Y ya está. Lo pueden hacer para que tengan un cálculo cercano a lo que quieren hacer. Pero ¿qué pasa si yo llego? Miren, quiero que miremos este pico. Está más o menos, digamos que entre 240 y 300, y este otro pico está entre 300 y 360. Y simplemente cambiémosle a 10K esa resistencia. ¿Cambió? Sí. Se hizo más pequeño. ¿Listo? Y si eso cambia, pues si está cambiando, estoy ajustando la frecuencia de salida. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden colocar todos estos valores de todos estos elementos como está aquí. El secreto. Esto puede ser un potenciómetro de 100K o para arriba. La bobina. ¿Listo? El secreto de esa vaina no es otra cosa que la bobina. Chachos. Entonces aquí es donde yo les digo suerte. Y nos vemos el lunes.